Ok, excelente. ¿Me confirman, por favor, que me pueden ver, escuchar y pueden ver también la presentación? Muchas gracias, Lídice y colegas, ¿no? Perfectamente. Súper. En primer lugar, darles las gracias, ¿no?, a los organizadores, a corresponsales claves, ¿no?, y a los colegas de ONUSIDA por esta excelente oportunidad, ¿no?, para comunicar, para discutir, para conocer mejor juntos, ¿no? La presentación está realizada junto con el doctor Rubén Mayorga Sagastume, que es el jefe de la unidad técnica que se encarga de VIH, ITS, hepatitis, tuberculosis y otras hierbas acá en la Organización Panamericana de la Salud, y que es parte, junto conmigo, del equipo de manejo de incidente de monkeypox. Y nuestra responsabilidad está fundamentalmente dedicada a manejo clínico de los casos y también, sobre todo por parte de Rubén, que es un gran abogado y comprometido acerca de que la información debe de ser compartida y debe ser comunicada a aquellas personas que la necesitan, también esta comunicación social sobre el tema, ¿no? Habiendo dicho esto, invito a Rubén a que en cualquier momento que él considera puede interrumpir, puede añadir, puede apostillar, porque pensamos que es un diálogo y que se enriquece con diferentes voces. Así que, Rubén, ya sabes que tienes todo el espacio para, en el momento que consideres, proporcionar aclaraciones o puntualizaciones. Ok, vamos a pasar, perdón, a la agenda la estructura de lo que vamos a conversar. Una primera parte que vamos a hablar sobre las actualizaciones epidemiológicas y manifestaciones clínicas, y vamos a pasar sin transición, sin parada, hacia la segunda parte, que vamos a hablar un poquito acerca de las medidas de prevención y control, aspectos del manejo ambulatorio de comunicación del riesgo, ¿no?, que van a estar sobre todo a cargo de Rubén. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de esta situación epidemiológica que es nueva. No, realmente no es nueva. Monkeypox, la viruela símica, ya se conocía desde los años 70, desde el siglo pasado, y lo único que estaba específicamente ubicada en África subsahariana, y ocasionalmente había casos en viajeros que procedían de esa región del mundo, ¿no? Sin embargo, desde el 7 de junio de este año, o sea, hace apenas un mes, se empezaron perdón, 7 de mayo, está incorrecta la fecha en la diapositiva, pero está correcta en la alerta. Los CDC de Europa alertaron acerca de casos de viruela símica, es decir, hace aproximadamente casi unas 7 o 8 semanas, casos de viruela símica que aparecían en Europa, en un lugar donde habitualmente no hay viruela del mono, y además en estos pacientes no había antecedentes de viaje a esta región de África, ¿no? Y aquí tienen una línea de tiempo en las primeras 2 semanas de cómo fue la progresión del brote en este epicentro que comenzó en Reino Unido, ¿no? Y la primera respuesta que hubo de salud pública, ¿no?, tanto de los CDC de Europa como de OMS Europa, y también la OPS aquí en las Américas, con alerta, definición de caso, etc. Y fíjense que 21 de mayo teníamos en total 109 casos en el mundo, y la mayoría de ellos en Europa, y un conteo así picadito en otros países fuera de Europa. Esto es el punto de partida. Sin embargo, la información de los datos más recientes que tenemos pueden ver cómo ha sido este incremento en el número de casos, ¿no?, y en la afectación de un mayor número de países en todas las regiones del mundo. Hay un incremento, lo que ven aquí de porcentaje es el porcentaje que ha incrementado en la última semana, o sea, ha habido un incremento en este número de pacientes, de casos, y especialmente importante en la región de las Américas. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que estamos ante un brote epidemiológico y que está en evolución en este momento. Esta es la situación en la que nos encontramos. Está progresando tanto en el número de casos, en el tiempo, como en el número de países. Tenemos bastante información epidemiológica acerca de lo que está sucediendo en Europa. Pero vamos a mirar con más atención también lo que aparece en la región de las Américas. Esta información que les comparto es pública,
aquellas personas interesadas pueden conocer mejor. Es una plataforma interactiva y pueden tener una información más actualizada acerca de los casos que han aparecido desde el comienzo de este brote hasta los últimos días. También tienen información acerca de la edad de estos casos. Fíjense que la mayoría están situados en la edad, vamos a llamar, en la edad media de la vida, entre los 30 y los 40 años de edad. Un poquito también en los mayores de 18 a 30 y otro grupo también significativo en el grupo de 40 o 41 a 50 años. Este sería el grupo de edad que está más afectado en Europa y que vamos a ver que también se podría extrapolar a los datos globales. Y estos son también los datos que hay sobre los signos y síntomas que hay en Europa hasta, fue una fecha reciente, 28 de junio, ¿no? Y fíjense que el dato clínico más relevante, más importante, es el RAS, este exantema, una erupción que ahora vamos a describir con mayor detalle, ¿no? Ese es el más importante. Después hay otros más como manifestaciones sistémicas, un poco de malestar, un poquito de febrícula, dolores musculares, ¿no? Que vienen después. Y en tercer lugar, importante en este brote, y vamos a remarcarlo en varios momentos, esas lesiones en la piel y en las mucosas, especialmente en algunas que vamos a ver, especialmente si miren abajo, en el área anogenital. Esto es característico de este brote. Y ahora vamos a conversar con más detalle sobre ese tema. Esta es la mirada hacia la región de las Américas, los casos que ha habido confirmados, probables, sospechosos. Hay una serie de definiciones de casos que pueden encontrar en la página web de la OPS y también, muy importante, aquellos que conocemos que tenían antecedentes de viaje. Hay un equipo en la OPS que se encarga de la actualización de estos datos del monitoreo y la actualización de estos datos epidemiológicos. Y en los últimos 7 días se han notificado 300 casos adicionales en 3 nuevos países, que son Bahamas, Colombia y Perú. Y esta es la distribución a lo largo del tiempo respecto a los países, ¿no? Como verán, la mayor parte de los casos corresponden a Estados Unidos de América en este gráfico. Sin embargo, hay que notar que nos faltarían los casos de Panamá, que están acá, anotados 275, que no fueron incluidos en esta gráfica. Pero les da una idea de cómo es la progresión de estos datos. Perdón, Pilar, dijiste Panamá, pero es Canadá. Ay, perdón. Gracias, eso ha sido ganas de irte de vacaciones. Exacto, un trabalenguas. Totalmente de acuerdo, Rubén. Importante eso resaltar, exacto, que faltan este grupo de datos, que es importante, de Canadá, y que tampoco se encuentran en estos análisis por una serie de motivos en el acceso de la información epidemiológica, ¿no? Estos son los datos de la población de las Américas con el antecedente de viaje. Aquí tienen aquellos casos en los que conocemos si viajaron o no viajaron. Si viajaron, están en color verde. Si no viajaron, fuera del país, a las zonas en las que hay esta situación de circulación de viruela símica, están en color azul. Y para que tengan la panorámica completa, en la siguiente gráfica, en color azul claro, están aquellos casos en los que no conocemos si tienen ese antecedente de viaje o no viaje. ¿Qué nos están diciendo estos datos? Nos están diciendo que en los pacientes, las personas que conocemos que si tienen ese antecedente de viaje o no, tenemos ese antecedente positivo, o sea, el 60% aproximadamente viajaron y tienen ese antecedente de riesgo de haber contraído la infección fuera de su país de residencia, y sin antecedente de viaje el 40%. Esto es importante porque nos está diciendo que este virus, esta infección, se está empezando a transmitir localmente a nivel nacional. No todos los casos tienen este antecedente de viaje. Aquí ya tenemos un 40% en los que ese virus fue contraído a este nivel local o nacional, ¿no? Ese es un detalle importante, que de alguna forma estos datos se ajustan cuando ponemos en la totalidad de las personas, pero el mensaje sigue siendo de alguna forma el mismo, ¿no? Esta circulación local o nacional. ¿Qué nos preocupa de esta infección? ¿Qué nos preocupa en cualquier
enfermedad infecciosa nueva. Nos preocupan fundamentalmente dos cosas. Los fallecidos, es decir, cuán grave es y esa gravedad puede ocasionar el fallecimiento, o también cuán grave es y esa gravedad puede ocasionar hospitalizaciones. Entonces tenemos aquí la información que hay sobre hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque fallecimientos no han sido reportados hasta el momento. Esto es también un mensaje importante y es exactamente con estas palabras. Hasta el momento no se han notificado, no se han reportado fallecidos a causa de esta infección, de la viruela símica. Y esto hay que mirarlo en este sentido estricto. Es a fecha de hoy, 30 de junio, no ha sido todavía reportado ningún fallecido por esta infección. No sabemos qué va a suceder en el futuro, no sabemos si puede eventualmente tener unas consecuencias más graves, por eso tenemos que seguir monitoreando la evolución de esta situación epidemiológica. Pero sabemos que hasta el momento ninguna persona ha sido notificada fallecida por causa de la viruela símica. Pero sí que sabemos que algunas personas fueron hospitalizadas. Y tenemos dos regiones del mundo para tener esta mirada complementaria, lo que ha sucedido en la región de las Américas y lo que ha sucedido en la región de Europa. De manera que tenemos todavía poca información, porque también hay un número limitado de casos, y en los que tenemos esta información de hospitalización puede ser los siguientes motivos. Para manejo clínico, es decir, que la persona requería un manejo clínico que se puede proporcionar solamente en el hospital, por ejemplo, medicación endovenosa continua o oxigenoterapia o un monitoreo claro de síntomas que pueden ser de preocupación, o sea, manejo clínico. Algunas personas para aislamiento, es decir, aislamiento hablamos cuando esa persona se hospitaliza para poder seguir estrictamente este aislamiento y no transmitir la infección a otras personas de su entorno, ¿no? Es un motivo de aislamiento. Y en algunos casos esta información no está capturada, por tanto consta como desconocida. Ninguna persona ha requerido unidad de terapia intensiva en las Américas y una persona en Europa, ¿no? De manera que también nos está hablando de la gravedad de esta infección, es decir, las manifestaciones graves, que son las que requieren hospitalización por manejo clínico o terapia intensiva, es un número pequeño, limitado en este grupo de infecciones, ¿no? De personas con esta infección. Vamos a hablar ahora de otro tema interesantísimo, cómo es la dinámica de la transmisión, cuán transmisible es esta infección, cuán probable es que se transmite de una persona a otra persona, porque lo que sí que sabemos es que la transmisión sucede de persona a persona y que sucede por contacto estrecho. Y después vamos a poder quizás conversar un poquito más acerca de qué circunstancias son las que favorecen este contacto estrecho, este contacto íntimo que favorece la transmisión. Okay. ¿Cuán transmisible es? Tenemos un parámetro en epidemiología que se llama Rho. Es un parámetro que nos habla de cuán transmisible es cualquier enfermedad infecciosa. También se calculó, si ustedes recuerdan, para COVID-19. Lo interesante es que en estos modelos, y estos datos proceden de un modelo matemático, es que estos modelos parece que tienen una tasa de transmisión, una probabilidad de transmisión diferente entre el grupo de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y el resto de las personas que están fuera de esa categoría. Y está en el modelo, se ve que la transmisión es más alta, es por encima de 1, en aquellos que son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. De manera histórica se sabía que el Rho en otros brotes en África estaba en torno a 0.8. Para interpretar esta cifra, en general se dice que si el Rho está por encima de 1, esa transmisión se mantiene en la comunidad, en la comunidad entre las personas. Si es por debajo de 1, esa infección se autolimita. De manera que hasta ahora, en el escenario de una transmisión comunitaria en África subsahariana, este Rho era 0.8, es decir, se producía una transmisión y llegaba un momento que se paraba la transmisión, se agotaba en el tiempo. En este brote actual, lo que se está viendo es que hay dos dinámicas de transmisión diferentes.
Hay una específica para hombres que tienen sexo con hombre que está por encima de 1, de manera que eso hace sospechar que la transmisión continúe y se pueda mantener en este grupo, y es por debajo de 1 en el resto de la comunidad. Esto también es importante porque nos está hablando de un grupo de personas que están a un riesgo más alto de contraer esta infección simplemente por la dinámica de la enfermedad, de la infección. ¿Okay? También tenemos, para mostrarles y para compartir con ustedes, los datos que proceden desde la Organización Mundial de la Salud. Es una plataforma en la que los países, de manera voluntaria, incluyen datos demográficos y datos clínicos en relación con esta viruela símica, para conocer mejor las características de las personas que están afectadas por la infección. Y aquí tienen el grupo poblacional. Fíjense que sería teóricamente como una especie de pirámide, donde se representa el género masculino o el sexo masculino en morado y el sexo femenino en amarillo. Y ven que la inmensa mayoría de los casos hasta la fecha, en estos aproximadamente, tenemos aquí los datos con sexo, 468 personas, la inmensa mayoría son varones con algunas mujeres. ¿Okay? Y tienen aquí algunos datos adicionales para que puedan conocer o puedan comparar. Y la mayoría de ellos también en este grupo de edad, en la edad media de la vida. Las características clínicas, vamos a pasar rápidamente sobre ellas para no entretenernos. Luego podemos volver en las preguntas. Igual la presentación va a quedar a disposición para que conozcan mejor, ¿no? Es una enfermedad viral que tiene su periodo de incubación, como todas, 1 a 2 semanas, pero puede ser tan largo como 3 semanas. Tiene una fase primera que es prodrómica, que es de los primeros síntomas de haber contraído este virus, un poquito de febrícula, fiebre, malestar, dolores musculares, dolor faríngeo, aparecen adenopatías o ganglios, y después empiezan estas manifestaciones cutáneas que son características de la enfermedad, y también algunas otras lesiones que son genitales y anogenitales, que también vamos a ver que son también características, en este caso, en este brote. Y aquí tienen en el gráfico cuáles son los síntomas que más frecuentemente se han presentado en esta situación epidemiológica. Lo mismo, estos datos proceden de la OMS, de aproximadamente unos 584 pacientes que están colectada esa información. El síntoma más frecuente es exantema, RAS sistémico generalizado, pero también un RAS específicamente localizado en el área genital. Fiebre, adenopatías locales o locorregionales, también en esta región pélvica o genital, y luego algunas manifestaciones generales, dolor de cabeza, escalofríos, etc. Seguramente hay una que echan de menos y que seguramente han escuchado también en los medios que sucede con mucha frecuencia, que es la proctitis, el dolor, la inflamación del ano. Fíjense que esto es importante porque en un principio esa manifestación no estaba considerada entre las características de esta infección, por lo tanto no estaba categorizada para poder notificarla, pero progresivamente al aprender más sobre la enfermedad sabemos que es una manifestación importante y sabemos que hay algunas diferencias con la descripción clínica clásica. Estas lesiones que son dermatológicas, vamos a verlas ahora, más pequeñas y en áreas sobre todo genital y anal. Clásicamente se decía que todas las lesiones cutáneas avanzaban con el mismo estadio, en la misma evolución. Ahora estamos viendo que no es así, sino que en un mismo paciente puede haber diferentes estadios de estas lesiones, y ahora van a ver qué quiero decir con esto. Van a haber pacientes que tienen menos afectación del estado general, es decir, son pacientes que se encuentran bien, en buen estado físico, en buen estado general, porque no tienen tanta afectación, tienen una buena evolución, y muy importante, a veces estas infecciones se asocian con otras infecciones de transmisión sexual, porque efectivamente hay una práctica de riesgo que va a favorecer la transmisión de estas infecciones, viruela símica y otras infecciones de transmisión sexual. Vamos a mirar las lesiones ahora. Estas son las lesiones
que evolucionan a lo largo del tiempo. Empiezan con unas manchitas, después aparece una pequeña vesícula o ampolla, característicamente aparecen como con un ombligo, por eso le llaman una pústula porque tiene contenido así amarillento, umbilicada. Esta a veces es difícil de diferenciar de otras, de molusco contagioso o de otras infecciones de transmisión sexual. Aparecen costras removidas, etcétera, ¿no? Importante saber que la persona puede transmitir la infección a través de estas lesiones hasta el estadio de costras. Es decir, costra parece que la lesión está curada. Sí, está curándose, pero todavía es transmisible. Hasta que la costra no cae y hay una piel nueva, hasta ese momento la persona todavía puede transmitir la viruela símica. Esto es importante para las precauciones de aislamiento, de contacto. En este brote hay una mayor frecuencia de lesiones en el área genital o anogenital, de manera que les traemos estas fotografías que proceden de un artículo europeo en el que documentan, fíjense, desde los días del síntoma, cuando aparece el primer día sería el síntoma, el primer síntoma sería el día 1, aquí sería el día 5, 6, 7, 8, 9, 10, cómo ha evolucionado las diferentes lesiones. Lesiones anales, cómo evolucionan, genitales, que ven cómo van evolucionando desde esta lesión de pústula umbilicada, una úlcera, y después se ve un poquito con dificultad la costra. Y la misma evolución en la piel. Igual, les animo a conocer más y a leer más para reconocer estas lesiones y poder buscar tratamiento médico de manera oportuna. Manifestaciones cutáneas, lo más frecuente, y he dicho siempre, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa aquellas manifestaciones más graves que pueden requerir que la persona necesite cuidados en el hospital. ¿Cuáles serían las manifestaciones que nos preocupan más? La aparición de proctitis dolorosa, con un dolor que puede ser invalidante, muy molesto y que puede requerir tratamiento analgésico potente que se tiene que administrar en un hospital. Uretritis también, que son manifestaciones de inflamación en la uretra que dificultan la orina, el poder orinar. Faringitis, que imposibilite la deglución, entonces la persona tiene que recibir hidratación de alguna forma, con sueros, etcétera. Que nos preocupa también que esas lesiones cutáneas, quizás por rascado, por diferentes motivos, se sobreinfecten con bacterias y requieran tratamiento antibióticos. Y también preocupa aquellas personas que son más vulnerables, que tienen un mayor riesgo de tener manifestaciones graves. ¿Quiénes son? Pues pensamos que son aquellas personas con compromiso inmunitario, quizás pacientes que han recibido tratamiento oncológico, quizás pacientes que están convaleciendo con COVID, todavía no lo sabemos muy bien, pero aquellos que están inmunocomprometidos hay que tener una atención, un monitoreo más cercano. Y también hemos incluido los niños menores de 6 años. ¿Por qué? Porque de manera clásica sabemos que la viruela símica en África afectaba mucho más gravemente a los niños menores de 6 años y que en este grupo de edad tenía manifestaciones más graves y la letalidad ocurría en este grupo de población. De manera que también, si hubiera casos en niños, hay que vigilarlos y monitorearlos de manera cercana. Rubén, cuando quieras te paso el testigo. Ahora, si quieres, termino de comentar la prevención y control de infecciones. Perfecto. Y después, si quieres, te dejo la palabra al final de esta lámina y ahí Muy bien. continuamos con el mensaje a la comunidad. Súper. Ok, prevención y control de infecciones. Bueno, hemos visto ya con los datos que muy pocos pacientes van a requerir cuidados hospitalarios. La inmensa mayoría de ellos van a poder ser cuidados en sus domicilios, en sus casas. De manera que en las guías clínicas que elaboró y que lanzó la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas, que también están a disposición para la consulta, hay un aspecto muy importante acerca de cómo han de ser los cuidados domiciliarios de estos pacientes y cómo tienen que existir algunas precauciones para prevenir la transmisión de la infección en el entorno domiciliario, en el entorno de las personas que conviven en ese aspecto con la persona que pueda estar afectada con monkeypox.
viruela símica. Lo más importante es tener esta capacidad de buen estado clínico en general, que pueda cuidarse a sí mismo, que haya una persona que le pueda asistir, que pueda proporcionar los cuidados mínimos, que pueda proporcionar acercamiento adecuada a la nutrición, ingesta hídrica, etcétera, el acceso a agua y saneamiento, por supuesto, en el domicilio. Es importante que pueda descansar en una habitación separada con ventilación y que si hubiera personas vulnerables o con factores de vulnerabilidad, que se pueda gestionar este aspecto en el domicilio, ¿no? Y que no tengan que tener ninguna convivencia en este momento. Y también abordar las necesidades psicosociales. Y aquí quiero hacer dos comentarios. Uno es sobre la importancia de los fómites y el otro acerca de las necesidades psicosociales. Sobre los fómites hemos hablado de la transmisión, ¿verdad? Persona a persona, contacto estrecho, cutáneo, en las costras todavía queda virus, ¿cierto? De manera que esos virus pueden quedar también, por ejemplo, en la ropa de la cama, en la ropa de las personas, en los diferentes utensilios que estén cerca. Este virus de la viruela símica resiste bastante bien las condiciones ambientales, de manera que es posible que pueda existir transmisión, por ejemplo, al sacudir las sábanas, una persona puede contraer al inhalar esas partículas virales o por contacto llevarse las manos a la boca, a la mucosa. De manera que el entorno del paciente también tiene que ser adecuadamente limpiado, cuidado y manejado con ciertas garantías higiénicas, ¿no? Importante eso también para los establecimientos de salud, pero en el domicilio también hay que tenerlo en consideración. Y el otro punto, que son los aspectos psicosociales, porque sí que está descrito que las personas afectadas por viruela símica tienen un ánimo más decaído, más deprimido y van a necesitar un tipo de apoyo psicosocial máximo si están aisladas, ¿no? Y aquí creo que dejaría la palabra a Rubén para que él complete o si quiere añadir cualquier consideración. Gracias, Pilar. Quieras. Gracias. No sé si me pueden poner la próxima diapositiva. ¿Me vas diciendo? La estoy manejando yo con perfecto. mucho gusto. Así Sí, que estoy sí, hazme el favor, hazme el favor. Bueno, siempre y desde el inicio del trabajo que hemos tenido en la OPS con el equipo del manejo del incidente, que realmente es multidisciplinario y involucra a un montón de expertos en la organización. Desde el principio, desde estos primeros días de mayo que Pilar menciona, vimos cómo, con mucho gusto, cómo desde Europa también se estaban dando algunos consejos provisionales para los eventos masivos y también algunos elementos de comunicación con la comunidad de manera focalizada y tomando en cuenta la abundante información que señalaba dónde estaban ocurriendo estos casos en países no endémicos, o sea, en países donde anteriormente no había la viruela símica. Siguiente, por favor. Como Pilar nos acaba de enseñar, los síntomas de la viruela símica se parecen a otras infecciones que afectan la piel. Aquí pongo varicela, pero podría ser, como ella mencionó, el molusco contagioso, los papilomas, puede ser también como la sífilis, a veces la gonorrea diseminada también de algunas manchas en la piel, el herpes zóster, que es una reincidencia de la varicela cuando hay alguna perturbación en las personas más grandes. En fin, hay varias afecciones de la piel que pueden parecerse a la viruela símica. Lo importante aquí es que en algunos grupos de población, como los que Pilar ha mencionado anteriormente, debe de sospecharse con mayor prioridad, digamos, que sea una viruela símica, y vamos a seguir hablando de esto en las láminas que siguen. Para confirmar la infección, para empezar, las personas tienen que ser evaluadas por un profesional de la salud. Es casi imposible hacerlo de otra manera.
y este profesional puede hacer una prueba para detectar la infección. Desde OPS se han llevado a cabo capacitaciones para la detección de viruela símica para personas de los laboratorios centrales de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y estas personas también cuentan con, digamos, con los reactivos, con los insumos que son necesarios para hacer el diagnóstico de viruela símica en los países. Y se recomienda que si usted, una persona que sospecha que tiene viruela símica, ha tenido una prueba, se ha hecho una prueba, que se tome un poquito de tiempo y evite ir a reuniones, eventos sociales, fiestas masivas, locales comerciales de reunión y evitar contactos cercanos, incluyendo relaciones sexuales, hasta que se reciban los resultados de los exámenes. Y si los resultados son positivos, pedir y seguir los consejos del proveedor de la salud y de autoridades de salud pública locales. Siguiente, por favor. Y como Pilar mencionó hace algunas diapositivas, la mayoría de los casos de viruela símica se pueden atender en casa. Entonces, si usted recibe un contacto positivo, puede reducir el riesgo de transmisión, evitando el contacto cercano con otras personas, incluyendo relaciones sexuales. Y si es posible, es necesario aislarse en una habitación, usted solo o sola, y seguir los consejos del personal de salud como estábamos indicando anteriormente. Es necesario discutir con el médico de cabecera o el proveedor de salud o la persona que atiende en las clínicas de infecciones de transmisión sexual o las clínicas de VIH o las clínicas de salud sexual y reproductiva sobre cómo notificar a las personas con quienes haya tenido contacto cercano, incluyendo relaciones sexuales antes de su diagnóstico. En esta también se puede incluir en algunos países a los que manejan los apps de citas de población gay, por ejemplo. En relación al tratamiento, también seguir los consejos. Es importante cuidar la piel, manteniendo las áreas con las ronchas o las vesículas o las ampollas tan limpias como se pueda. Lavarse con jabón suave y si hay mucha picazón, se pueden pedir medicamentos para la picazón. Es importante lavar bien las manos luego de tocar las ronchas o ampollas, ya que con las manos se puede transmitir la viruela símica a otras personas. Si ve hinchazón o piel roja o caliente alrededor de las ronchas o si desarrolla fiebre, aunque los síntomas parece que estén mejorando, es necesario consultar al médico porque puede haber una infección bacteriana de las ronchitas de estas de viruela símica. Y es necesario entonces tomar antibióticos o colocarse antibióticos en la piel. Si se siente mucho dolor en el ano, recto o vagina o incluso en la faringe, como mencionaba Pilar también, es probable que necesite medicamentos para el dolor. Y sí, en algunas discusiones que hemos tenido con colegas de Canadá, España y el Reino Unido, nos han informado que han dado desde acetaminofén o paracetamol hasta derivados de los opiáceos como codeína, por ejemplo, para tratar el dolor, ¿verdad? O sea, el dolor puede ser bastante serio y en ese caso sí es necesario tomar algunos medicamentos. Y no hay que tener ninguna duda en consultar para la atención de salud mental si la persona se siente ansiosa, deprimida o con algún problema, o con el proveedor de salud o en un centro de salud mental comunitario que hay ya en varios países de la región. Siguiente, por favor. Entonces, hemos mencionado que hay algunos grupos prioritarios como hombres gays, bisexuales, mujeres trans y algunos otros HSH. Y se ha mencionado mucho que es importante el involucramiento comunitario para maximizar el alcance de las acciones de información y prevención y para minimizar también la estigmatización de estos hombres HSH y mujeres trans. Mencionamos hace un rato que las aplicaciones que usan los HSH para conocer a potenciales parejas también pueden ser utilizadas para llegar a aquellos en mayor riesgo de infección y proveer de información y consejos en salud. Ustedes conocen a varias organizaciones de nivel regional, nacional, departamental, estatal, provincial y local que pueden trabajar con personas LGTB
incluyendo grupos de activistas y de testeo comunitario. Estas organizaciones recomendamos que sean contactadas e informadas y estimuladas para que tengan acciones de alcance con sus miembros o población meta, usuarios y redes sobre esta situación de la viruela símica y también para escuchar su percepción y preocupaciones y en la medida de lo posible también para diseñar y evaluar intervenciones. Yo creo que este es el mejor espíritu en el que estamos haciendo estas reuniones, de la cual esta ya es la segunda, cuando estamos interactuando con la comunidad LGTB y otra población clave de América Latina para tener estas sesiones de información y aclaramiento de dudas. Y otras organizaciones que trabajan con la salud sexual también pueden ser mapeadas y contactadas para esta misma situación. Siguiente. Algunos mensajes claves en los que se debe enfocar esto es que la viruela símica se transmite por contacto cercano con personas infectadas y que puede ser transmitida sexualmente. Lamentablemente, los condones no ofrecen protección completa contra la viruela símica, ya que un contacto cercano con cualquier lesión puede transmitir la infección, pero recuerden que el condón sí previene la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual. Así que solo es para decir que esto no va a prevenir completamente la transmisión de la viruela símica. Siguiente, por favor. Otro grupo prioritario que ha sido señalado es el de trabajadores y trabajadoras sexuales, ya que la mayoría se transmiten por contacto sexual. Obviamente, trabajadores y trabajadoras sexuales están en mayor riesgo de infección. Y por lo tanto se señala que trabajar con sindicatos de trabajadoras sexuales u otros grupos, organizaciones y redes, así como con centros de consejería y clínicas que les atienden, puede ser también una acción muy importante para proveer de información y consejos en salud para sus miembros o quienes les visitan. También para entender cuál es la manera como se percibe el riesgo de la viruela símica, las preocupaciones y posibles rumores y desinformación que sabremos que va a haber en abundancia, como acabamos de ver recientemente con COVID-19, y sobre todo los mensajes para promover el testeo en caso que se tenga dudas sobre esta infección. También que las organizaciones que trabajan con salud sexual, al igual que en la anterior comunicación para HCH, pueden también ser mapeadas y contactadas para también trabajar con trabajadores y trabajadoras sexuales. Siguiente. Los mensajes claves aquí son también similares, ¿verdad? El contacto es, la transmisión es por contacto sexual y contacto de piel a piel, incluidos besos, toqueteos, sexo oral y penetrativo. El contacto piel a boca, ano, vagina puede causar transmisión si hay lesiones en estos lugares, y el uso de juguetes sexuales puede ser también causante de transmisión, por lo que deben ser cuidadosamente limpiados. Entonces, aunque la viruela símica sea transmitida sexualmente, también aquí los condones no ofrecen protección completa, pero su uso sí evita la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual de una manera mucho más eficiente que la de la viruela símica. Siguiente. Rubén, perdona que te apure, estamos ya voy a terminar. Cortos de tiempo, chévere. Ya termino. Entonces, solo para enseñarles que hemos producido información sobre esta enfermedad para la comunidad. Siguiente. Y esta va a ser puesta a disposición en 1 o 2 días. Listo. Qué rápido, ¿viste qué rápido fue tú? Ya estaba casi al final. Gracias, muchísimas gracias Pilar, muchísimas gracias Rubén por esta tan completa presentación. Yo creo que ha quedado muy claro los aspectos recientes y la dinámica de este brote a nivel global. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar con la siguiente presentación. No hay preguntas en el chat por ahora, pero como había anticipado al inicio, tenemos a disposición a la doctora Pilar Ramón Pardo. Entonces, si surge alguna pregunta luego que no pueda ser contestada, la tenemos a ella. Igual, Rubén, nos acompañas hasta el final de la sesión, lo mismo que Hortensia, ¿verdad? Hasta las 3:30. Chévere. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a Guillermo Márquez de ONUCIDA. Sí, Guillermo, ¿te escuchamos?
Sí, ¿me escuchan? A ver si me escuchan. Perfecto, sí. Ok. ¿Ven mi pantalla? ¿Aún no? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Está cargando? Ya. Súper. Ok. Mi presentación va a ser muy, muy breve porque creo que Rubén ha realmente traído algunos de los aspectos que son importantes, ¿no? Y ahí quiero enfatizar, ¿no? Que es la información, ¿no? Entonces, quiero solamente hacer una reseña rápida al hecho de que, bueno, basados en el hecho de que la viruela símica... Perdóname, Guillermo, discúlpame. Sí. Estamos viendo en modo las dos pantallas a la vez, si le puedes poner como presentación. A ver. Ahora están viendo, ¿qué están viendo? Ahora están viendo, ¿qué están viendo ahora? Sí. Sí, se ve igual las dos Arriba, slides. display settings. Ahora bueno, inténtalo de nuevo si quieres. Sí. Sí, en los display settings tienes que poner la pantalla grande. A ver, ahora. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Ok, voy rápidamente. Quería solamente hacer referencia al hecho de que, bueno, inicialmente en términos de comunicación, inicialmente esta fue, primeramente era una infección que fue identificada en países africanos y que con alguna prevalencia, sobre todo en Nigeria, han habido muchísimos casos y se ha estudiado muchísimo la forma como se ha comunicado alrededor de la viruela símica, ¿no? Y quería hacer referencia a eso en términos de cómo se perfila la información, la comunicación, de cómo los medios de una forma u otra pueden distorsionar algunos de los hechos y de la evidencia y de los factores epidemiológicos, clínicos, de transmisión de cualquier una de estas enfermedades infecciosas, ¿no? Y básicamente quiero hacer referencia aquí no sé si están viendo bien la diapositiva o están viendo... Ok, quería hacer, quería hacer referencia básicamente a un par de opiniones que he encontrado de profesores, un profesor en el Aspen Institute, en donde básicamente él señala que al principio todas las imágenes en la media, todo lo se refería un poco en términos de una enfermedad africana. Y aquí él hace una reseña de cómo él explicaría básicamente lo que sería la viruela símica a las personas, ¿no? En una forma muy simple, ¿no? Que inicialmente ha sido identificado, protegen humanos en África, pero que bueno, que se puede dar en cualquier parte del mundo como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y por otro lado, el profesor Pai de la Universidad de McGill también habló de la necesidad, así como hubo otros medios y otras entidades, de la necesidad de que haya una sensibilización y capacitación de los comunicadores sociales para poder transmitir mensajes en una forma mucho más consistente, ¿no? De acuerdo a las realidades. Mi mensaje aquí es básicamente, si vamos al sitio de la OPS, vemos claramente que hay información que está actualizada semanalmente acerca de la epidemia, y ahí podemos ver el número de casos, hay información, toda la información que se ha transmitido, que han transmitido hasta ahora en esta presentación, está claramente plasmada en este sitio, y igualmente en otros sitios de información como el CDC. Entonces, la información está disponible. Mi mensaje aquí es: vayan al sitio de la OPS, que es el sitio donde más información más reciente van a encontrar. Pero también, bueno, claro, hay información que se puede encontrar en términos más prácticos. Por ejemplo, el CDC está recomendando las maneras de cómo evitar el estigma y la discriminación. Entonces, información que apoyo de la información que ha compartido Rubén es básicamente seguir la evidencia. ¿Qué es lo que la evidencia está informando? Y la evidencia nos está informando en este momento acerca de la viruela símica, que muchos, aunque no todos de los casos, están reportados en hombres
que tienen sexo con hombres y sexos bisexuales y algunas otras poblaciones clave. Entonces, básicamente lo que el CDC está recomendando en este momento y siguiendo la evidencia es poner, además de la información general que pueden transmitir, ayudar a transmitir los medios, es poner énfasis en los canales que llevarán la información hacia las poblaciones que están siendo más afectadas, ¿no? Otro punto importante que también mencionó Rubén es trabajar con estas comunidades que están siendo más afectadas para que también puedan estar sensibilizados y colaborar y cooperar de una forma de pares para difundir información en términos de prevención, en términos de dónde acudir, en términos si hay enfermedad, qué es lo que se puede hacer y dónde se puede recurrir a servicios de salud, ¿no? Este es el mensaje que ha transmitido ONUCIDA a nivel global en términos de el estigma y la discriminación. Ustedes lo habrán ya lo habrán visto, pero quería reforzarlo en términos del daño que puede causar el estigma y discriminación. Ya lo conocemos de 40 años de la epidemia de VIH, lo hemos vivido recientemente con la epidemia del COVID, de la pandemia del COVID-19, y básicamente representa en este momento y reconocido ante todas las consultas que hemos hecho de que es una de las barreras más importantes para poder, para el acceso a servicios, a la información, con relación a enfermedades infecciosas, con relación al VIH específicamente, y está plasmado en la evidencia como una de las metas que tenemos que alcanzar, que es la eliminación del estigma y la discriminación. El mensaje final que tengo es que básicamente, como lo dije, hay unas metas 10-10-10 en la nueva estrategia global contra el SIDA, que básicamente una de ellas es la eliminación del estigma y la discriminación. La única manera que podemos acabar con el estigma y la discriminación, una de las maneras más poderosas, es poder transmitir la información, diseminar la información basada en la evidencia y en los hechos, de cómo prevenir, de qué es lo que está pasando, cuáles son las poblaciones más afectadas y de cómo podemos sobrevenir a las dificultades para acceder y para que las poblaciones tengan acceso a servicios de salud. Entonces aquí el mensaje es el objetivo debe ser caracterizar los factores determinantes de las infecciones sin juzgarlos y proporcionar el apoyo y orientación al público para sin avivar el miedo y basar la respuesta en la empatía. Yo lo dejo por aquí. Lee dice, básicamente era un mensaje muy corto en el sentido de hacer un llamado a basarnos en la evidencia, buscar las informaciones epidemiológicas, buscar las informaciones objetivas y sobre ellas actuar y tomar las decisiones relevantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Quiero aprovechar para hacer un comentario respecto que se ha puesto en el chat respecto de la importancia de involucrar a las comunidades nuevamente este mensaje, ¿no? Se lanzó cuando se preparaba la respuesta al COVID y otra vez insistimos en la importancia de involucrar a las comunidades en la preparación, el diseño, la respuesta a este nuevo brote, ¿no? Era un comentario, me parece, de Karina o de otra de las participantes en el chat. Ok, entonces vamos a pasar con la reflexión de Javier respecto de la importancia de comunicar y de comunicar asertivamente sobre este nuevo brote de la viruela símica. Y luego tendremos espacio suficiente para poder entablar un diálogo, ya que estamos en un grupo importante, pero manejable para poder conversar y hacer los comentarios. Adelante, Javier. Bueno, buenas tardes con todos, con todas y con todes. ¿Me escucha bien y se ve la presentación, Lee? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, les quería compartir un poco el trabajo que estamos haciendo desde la plataforma VIH 2025 y con corresponsales claves y otros actores claves de la comunidad para la comunidad. Y es una campaña que se llama El silencio nos perjudica, porque una de las primeras cosas que hemos identificado, y ya lo conversábamos en el primer
webinario, es que hubo un momento, si se quiere, de alta preocupación, pero esa alta preocupación también en nuestro sector, en nuestro gremio, vino acompañado con el miedo a la estigmatización, a repetir esas cuestiones de la peste rosa de hace 40 años y todo lo demás. Pero como también pasó hace 35, 36, 37 años, el movimiento LGTBI se quiso activamente despegar del tema del VIH, y eso significó una gran pérdida de oportunidad en no vincular directamente al movimiento LGTBI, en ese caso a hombres o varones gays y bisexuales o de comportamiento bisexual con el VIH, que no, obviamente no se trataba de equiparar una cosa con la otra, aun cuando los medios de comunicación hacían desastre, y en esa época no existía la infodemiología, ni el trabajo, tampoco por suerte existía Twitter. Entonces, lo que de alguna manera nos vamos al otro extremo. Por lo menos yo, como una persona que lleva 35 años viviendo con VIH y al mismo tiempo tuve una militancia en el movimiento LGTBIQ de Argentina, he tenido muchas discusiones con colegas activistas que consideraban que las organizaciones LGTBIQ no tenían que hablar de VIH. Muchos de esos activistas lamentablemente fallecieron de complicaciones relacionadas con el VIH, porque creo que de alguna manera venía con una situación mucho más profunda de autoestigma y autodiscriminación, que era como decir, bueno, cuando uno no tiene elaborado algunas cosas sobre su orientación sexual, se le complica cuando se empiezan a agregar cosas que generan estigma, discriminación y señalamientos en la comunidad. Entonces, en base a ese criterio y para evitar cometer errores, consideramos que el silencio nos perjudica, porque no podemos igualar esta viruela o este rebrote de este virus en el mundo occidental con el COVID, por supuesto. Esperemos que así no sea, pero además porque el COVID circuló libremente de diversas formas, pero no incluía relaciones sexuales o contactos sexuales. Y como bien mostró Pilar y Rubén, acuérdense del gráfico de pirámide acostada, no hay duda, no hay forma como contrarrestar que los casos que se reportan son probablemente de cada 10, 9,5 son varones gays, bisexuales, o si lo quieren llamar HSH, que es una especie de ¿cómo se llama?, de unicornio, que sabemos que, bueno, está bien, para no se puede identificar como varón gay o varón bisexual, pero tiene comportamientos bisexuales. Entonces, también un poco era mi rol hablarles un poco de lo que hace la plataforma y de lo que hace el equipo de corresponsales CAES y de lo que hago yo, que es comunicación en salud y divulgación científica para la comunidad. Y el tema de la viruela y cómo lo vemos hasta ahora, de esta viruela, este brote de viruela que todavía tiene un muy bajo perfil. Hubo un primer momento, como les decía, que hubo un brote de viruela y acompañado del brote de desinformación, pero por ahora lo que se está monitoreando es que bajó el tema. Por supuesto, si se crea una residencia para 6 personas de Chile con monkeypox o con la viruela símica, obviamente va a volver a los medios de comunicación. Cuando aparece un caso argentino u otro caso argentino de un turista o mexicano, va a volver a los medios de comunicación, pero dentro de todo localmente. El silencio siempre deja espacio en la comunicación para la desinformación. La desinformación siempre viene acompañada con el estigma y la discriminación. Y esto no pasa en los medios de comunicación tradicional. Hay mucha más violencia, hay mucho estigma, más desinformación y noticias falsas en las redes sociales comparativamente que el maltrato que a veces hacen los profesionales de la comunicación o periodistas sobre estos temas, sobre los que desconocen. Las evidencias de la clara concentración en una población ha relativizado el peligro, ¿no? Cuán peligroso es. No solo por la negación que puede tener esta población sobre el tema, sino también porque, como bien decía Rubén, hay otras poblaciones que por el mecanismo de transmisión de esta viruela están en riesgo, ¿no? Acá hablábamos de hombres y mujeres trabajadoras sexuales, personas trans trabajadoras sexuales. Es obvio que más tarde o más temprano tienen un alto grado de exposición y vulnerabilidad. Y lo importante siempre para evitar una infodemia es quién controla y maneja la narrativa en torno al brote y las poblaciones. Obviamente yo siempre tengo críticas constructivas a cómo OMS comunica, y en este caso, de nuevo, ¿no? Se tomaron 3 días para centrar la atención del mundo
en si iban a sacar el humo blanco, iban a decretar una emergencia internacional. ¿Qué hicieron con eso? Contribuir a que el tema de la viruela, aun cuando todavía está muy concentrado en determinados lugares, se desparramara en los medios de comunicación virtuales y tradicionales como una cuestión vaticana, ¿no? O sea, estábamos esperando que el comité de expertos se tomó 3 días, incluyendo el fin de semana, hasta que salió el comunicado oficial de OMS. ¿Qué lograron con eso? Es hablar, pero hablar sin prevenir, sin dar información, educación y comunicación para la protección de las personas. Entonces, ¿qué iba a cambiar en todos nosotros si OMS, los que trabajamos en salud, sí iba a cambiar, ¿no? Los que trabajamos en infodemia y trabajamos codo a codo con OMS, lo iba a cambiar, por supuesto, nuestro trabajo, esa declaración y los recursos disponibles para trabajar y demás. Pero para el mundo no. Entonces realmente se hizo como un Miss Universo en torno a si se iba a declarar. Entonces, bueno, esas son las cosas que todavía la Organización Mundial de la Salud no termina de cuajar en lo que tiene que ver con comunicación y divulgación científica para la comunidad, no divulgación científica para los profesionales especialistas, ¿no? Entonces sí, lo que vemos en las ciudades con más actividad es un eufemismo para hablar de Nueva York, París, San Francisco, Madrid, etcétera. Son muy buenas campañas de información focalizadas, de información, educación y comunicación para gays y HCH, punto. No hay otra población con la que estén comunicando. Aprovecharon bastante bien el mes del orgullo, a nosotros se nos pasó un poco el bus. No se habló prácticamente de la viruela en los eventos del orgullo en la región. Si alguien que está escuchando acá es la excepción, me disculpo, pero uno que monitorea en las redes sociales lo que muchas de las organizaciones amigas han estado hablando, incluso sobre sensibilizar el tema de que la epidemia del VIH no ha terminado, etcétera. En las marchas del orgullo no vimos casi nada de viruela, ¿no? Como un tema tabú, y el tabú nunca ayuda con la salud. Vemos muchísima más fluidez en el hemisferio norte y Australia y Nueva Zelanda, pero vemos mucha más de sensibilización e información de profesionales para la salud. Eso no quiere decir que la Sociedad Argentina de Infectología no haya sacado un boletín para infectólogos, pero probablemente sea un dermatólogo u otro profesional el que en un hospital de la provincia, probablemente no de la capital de uno de nuestros países, va a haber un caso el día de mañana y va a pensar que es un molusco, como decía Rubén, etc. Tampoco se habla de que estamos frente a un escenario donde se puede vacunar, incluso va a haber la posibilidad de abordarlo con profilaxis y preexposición a esta viruela, no me estoy refiriendo al VIH, y sobre todo profilaxis post-exposición, ¿no? Por ejemplo, un profesional de la salud o alguien que trabaja en un establecimiento recreativo para varones gays, bisexuales y de comportamiento bisexual que si viera que estuviera expuesto, puede acceder también a lo que sería la PEP. El equipo de protección personal se está viendo en los saunas, hoteles, lugares de encuentro, departamentos que se prestan para fiestas entre hombres, donde la gente que se ocupa de la limpieza, de juntar sábanas, toallas y demás, usa equipo de protección personal casi como se veía en el COVID para personal paramédico. Y eso no es generar histeria. La realidad es que si una persona está en el proceso de sanación de las heridas, empieza a generar, y se rasca, empieza a generar el polvillo de una herida que se está secando, sacudir una sábana, enrollar una sábana sin guantes, sin máscara por lo menos, y en el mejor de los casos algún tipo de antiparra o protección para la visión, obviamente expone a los trabajadores de estos lugares sociales al virus. Publicaciones gráficas. En Latinoamérica nos costó muchas semanas mostrar lo que mostró hoy Pilar con mucha elocuencia, y es lo que nosotros hemos hecho en el siguiente boletín, que tiene que ver con mostrar anos, penes y pústulas y demás, ¿no? Porque esa es una grave barrera para que la persona sospeche que pueda tener la viruela y vaya a ver un profesional. Para que el profesional sospeche que el consultante pudiera ser un caso de viruela. ¿Sí? Si no es toda una abstracción, incluso para un médico que no es especialista, máculas, pústulas y demás, puede ser una abstracción y puede confundirse con una cantidad de otros diagnósticos, depende de la capacidad y la experiencia del médico. El asocio con redes y servicios de ligue, o sea, realmente se hizo campaña en Grindr, doy el ejemplo porque es multinacional, pero en otras redes de ligue, como mencionaba Rubén, según qué ciudad y qué capital, se logró acuerdos
entre las autoridades sanitarias del gobierno británico o del gobierno de los Estados Unidos con alguna de esas empresas para que sacaran avisos o anuncios de protección. ¿Qué pasa en América Latina? Tenemos muy pocos casos, por suerte, pero también suele a veces aumentar el número de replicación del virus cuando no hay conciencia de que América Latina también está afectada. Hay mucho silencio, creo, sobre todo hay mucho silencio en torno a las comunidades que podrían ser más afectadas. No ha habido acciones focalizadas prácticamente, no tienen aún mucha atracción en los medios, muy baja circulación de la infodemia, no parece noticiable, al principio sí, cuando aparezcan casos propios en Uruguay o Costa Rica, seguramente los medios de Costa Rica o de Uruguay lo van a reflejar y van a llamar a médicos y va a haber paneles y demás, pero mientras tanto es más o menos al que le toca. Yo a veces veo que detectaron un caso en Brasil o en Uruguay, en un medio argentino, porque me doy cuenta que hay muy pocas cosas para comunicar en mi gremio del periodismo y de la comunicación, pero realmente tiene un nivel muy bajo de noticiable, lo cual a veces es una amenaza. Por supuesto, reduce el estigma y la discriminación y las noticias falsas y la violencia en las redes sociales, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que la comunicación es una herramienta de mitigación del riesgo sanitario. Acá no me voy a extender mucho porque tenemos muy poco tiempo, pero lo que estamos haciendo con la OMS y formamos parte de una red global que monitorea las redes sociales y los medios de comunicación en diversos idiomas y en diversas regiones. Lo que se hace mucho, como se hizo con el COVID y como se hace con el VIH y otros temas, es la escucha social. Hay todo un mecanismo y un protocolo. También tenemos grupos focales con el equipo de transmisibles, básicamente la dirección que maneja ITS dentro de la OMS, para ver qué información tenemos de todas las regiones respecto a la circulación, la conciencia sobre el tema de los grupos LGTBIQ+, etc. Y además son oportunidades donde OMS nos actualiza a nosotros de los últimos datos. Como les decía, tenemos una campaña de Silencio nos perjudica, sacamos el primer boletín hace 2 semanas, el segundo boletín fue la última semana, donde tomamos la decisión de que había que ser mucho más elocuente y mostrar las famosas fotos de la CDC o del Reino Unido, donde la gente pueda entender lo que es una mácula, una pústula, ¿no? El tipo de lesiones asociadas. Y algunas sugerencias de comunicación en salud, ¿no? Porque nos parecía que el público de esta segunda hoja informativa, y así lo hicimos en la distribución, tenían que ser también las organizaciones LGTBIQ+, o cualquier comunicador, porque hay medios de comunicación LGTBIQ+, hay mucho mercado, en el mejor sentido de la palabra, que también tiene que tener responsabilidad social corporativa y sumarse a estas campañas. Pero ideas para campañas es averiguar quién, qué, dónde, cuándo y por qué hay lagunas y dónde están las oportunidades, ¿no? Si en un país uno debiera poder reunirse con las organizaciones LGTBIQ+, y hablar de esto, darles información y preguntarles qué es lo que están haciendo y si no están haciendo nada, por qué, si realmente hay preocupación de asociar una orientación sexual con otra epidemia, bueno, trabajarlo y explicarles por qué no es buena idea el silencio. Ayuda a desarrollar contenidos relevantes, adaptados y atractivos. Me preocupó cuando vi que hicieron un folleto en OPS, porque no sé cómo los van a mandar, si por correo o por avión, porque la gente usa redes sociales, pero por ahí es un PDF de dos páginas, que es lo mismo que hacemos nosotros, para tratar de llegar a las redes sociales, Facebook y los grupos. Hay muchos grupos de diferentes grupos que comparten historias y demás, y ahí estamos circulando en el boletín. Bueno, analizar los datos, utilizar imágenes, videos y emojis para que la gente entienda, piensa y dice y hace, ¿no? O sea, que no sea una abstracción. Perdimos muchas semanas hablando de una especie de rash o de dolor o de fiebre en el ano, en tal lugar y qué sé yo cuánto, y la mayoría de las personas que podían haber estado expuestas no entendían de qué se trataba. Es importante acá, y esto tiene una remembranza del VIH, no podemos modificar el comportamiento que puede exponer a las personas. Solo podemos ofrecer información para mejores decisiones. Pero muchas veces las decisiones no son el fruto de un pensamiento racional, sino de algo, pulsión es un término muy psicoanalítico, pero digamos de la compulsión a tener determinados comportamientos, que no lo digo con ningún tipo de connotación negativa,
cualquier varón gay, y lo digo en mi caso en particular, hemos pasado temporadas de muchas redes sexuales, de muchos contactos sexuales, y no es algo inherente a los hombres gays, sino también creo que a toda la población. Y entonces, obviamente, hay momentos en la vida donde estamos muchísimo más expuestos a todas las ITS, incluyendo el VIH, la hepatitis y sí, el VIH, la hepatitis y a veces hasta incluso la tuberculosis. Comprender el comportamiento más específico. En este caso de la viruela hay que segmentar, granular y ser mucho más específico. Si ven los gráficos que nos compartió Pilar y uno ve la información que OMS nos ofrece en las reuniones de todas las semanas, les podría hacer un perfil de qué edad, de qué lugar, hasta de qué religión es la persona que se está hoy por hoy exponiendo a la viruela. Por supuesto, no lo utilizamos porque no queremos que nadie se dé por inmune, ¿no? Pero hay un perfil muy claro. Y en este sentido quería ir concluyendo con dos cosas que no se hablan, y por supuesto OMS quizás no sea el mejor medio para hablar de las tendencias en los comportamientos y prácticas de las personas, de nuevo, sin ningún juicio de valor. Probablemente si estas nuevas prácticas me hubieran agarrado en otra edad, las hubiera probado con mucho gusto, pero hay un fenómeno que lo venimos hablando muchísimo en el tema de VIH y hepatitis, es el chemsex y es el slamsex. Por supuesto, el chemsex es el consumo de drogas recreativas y que para de alguna manera facilitar e intensificar la actividad sexual. Por supuesto, podríamos dedicar otro webinario cuán adictivas son las metanfetaminas y otras drogas que se utilizan en esta situación, más allá de las fiestas que se organizan o reuniones sexuales que se organizan, que duran muchos días, y en algunos casos a eso se suma el slamsex, que está asociado a inyectar alguna y otras drogas por vía intravenosa. Entonces, pensando en las ciudades donde más encontramos casos y donde se analizaron, se hizo un seguimiento de los casos, podemos claramente entender que el chemsex y el slamsex son parte del acelerador del acceso. Y piensen que las metanfetaminas reducen la necesidad de dormir, aumentar la excitación sexual y tienden a inhibir la eyaculación. Estamos hablando, para la gente que en esta reunión no tiene mucha familiaridad con esto, y de nuevo, sin ningún juicio ni apreciación de valor, es un grupo sobre todo de varones gays y probablemente algunos bisexuales, que pasan días en una especie, pongamos las cosas por su nombre, en una fiesta sexual, en una orgía, que viene aceitada o lubricada, valga la expresión, con estas drogas recreativas o con drogas inyectables. Incluso está volviendo a aparecer la hepatitis por compartir jeringas, por el slamsex. Hay algunos casos ya registrados en las ciudades del norte. Entonces, no hay que, estas son las cosas de que también genera mucha resistencia en algunas organizaciones LGTBIQ, y no solo tiene que ver con la etapa generacional de que somos todos de cierta edad y de determinadas cosas, sino también genera un poco de prurito en los jóvenes que integran el movimiento LGTBIQ+. Me parece que si no hablamos de estas cosas, si quieren para reducción de daño del slamsex inyectable o del uso de cristal, metanfetamina, GHB, etcétera, etcétera, quizás es otro espacio, pero sí me parece que hay un rol para las organizaciones. Pero en este caso hay una asociación muy clara entre saunas, chemsex y slamsex. Entonces, pero bueno, es lo que pasa ahora, es lo que estamos viendo ahora, y me parece que no hay que barnizarlo, ¿no? Entonces, concluyendo, el silencio es muy peligroso y nos perjudica. Superar la aprehensión de las imágenes y las nuevas tendencias en las prácticas, llamemos las cosas por su nombre, sin, como bien dijo Guillermo, estigmatizar y discriminar, ¿no? Los varones gays, la bandera LGTBIQ+, recibe mucha violencia, sobre todo cuando es abierta sobre su orientación sexual o identidad de género, y recibe mucha agresión en las redes sociales. Comunicar para la salud en esta viruela de forma responsable y siendo consciente no va a generar más estigma y discriminación para una comunidad. Capacitar a los profesionales de la salud, la mayoría de los dermatólogos, la mayoría de los urólogos, la mayoría de los clínicos que trabajan no han sido capacitados, informados o sensibilizados sobre esto, más que lo que ven en los medios de comunicación. Comunicar en forma directa y llamar las cosas por su nombre, comprender el contexto también de esta viruela y el COVID. La gente pasó 2 años
La gente que antes también practicaba chemsex slamming o otro tipo de encuentros con mucha exposición sexual, algunos de ellos estuvieron, otros no, pero muchos de ellos estuvieron 2 años sin tenerlas por miedo al COVID, o 1 año, o el tiempo que sea. Entonces hay un desgaste y una saturación del control del comportamiento después de 2 años casi de cuarentena y de miedo, ¿no? Escuchar las redes y los medios de comunicación es muy importante, no solo para nosotros que nos dedicamos a esto, sino también para las organizaciones de Naciones Unidas, las sociedades de infectología, etcétera, y por supuesto movilizar a la comunidad. Y hablar con las organizaciones LGTBIQ+, que todavía no han tomado el tema de la viruela símica, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque los necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por llevarnos a esta reflexión también de la importancia de comunicar, de llamar las cosas por su nombre. Quienes hemos trabajado en temas de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, siempre insistimos que hay que presentar las cosas como son, ¿no? Entonces vamos a dar pase. Hay algunos comentarios en el chat, principalmente Karina Bravo estaba señalando la importancia de trabajar este tema con el grupo de trabajadoras sexuales que ella considera están en mayor riesgo. Si hay alguna pregunta específica respecto de la información presentada al inicio por la doctora Pilar y por Rubén Mayorga de la OPS, les pediría que levantaran la mano, que hicieran la pregunta. Una cosita, Ali dice que nos quedó con tanta pasión con determinadas poblaciones. Por supuesto, hay información muy prematura respecto de la viruela con las personas que viven con VIH, pero no se puede comparar. Hay mucha información de la viruela con las personas que viven con VIH en el lugar donde es una endemia, en África. Hay muy poca información y además sabemos que las personas, creo que yo lo había puesto o lo soñé que lo puse en mi presentación, tenemos que pensar que las personas están indetectables, la más gran mayoría, un porcentaje muy alto de los varones gays o bisexuales que van y tienen VIH, que van a tener una red sexual muy amplia, tienen muchas redes sexuales, están indetectables, con lo cual no pueden transmitir, pero esa indetectabilidad significa que su desempeño inmune es óptimo, a veces mejor que gente que no tiene VIH. Entonces, en realidad es muy prematuro. No sé si Pilar quiere agregar algo sobre eso, pero estamos buscando esa información. No todas las personas, si una persona está inmunocomprometida y tiene VIH, probablemente el menor de sus problemas sea la viruela, sino que necesita urgentemente tener un tratamiento antirretroviral porque lo va a matar otra cosa. Quería decir eso. Gracias, Javier. Tal vez, Rubén, ¿quieres reaccionar a este tema u Hortensia? No, yo creo que un poquito lo que Javier menciona, ¿verdad? Que efectivamente se han descrito casos de viruela símica en personas en los países endémicos de África. Y sí, o sea, sin recordar datos muy concretos, sí con alguna mayor afectación por esto, pero sí efectivamente eran casos de VIH que no estaba bien controlado. Como Javier dice, si las personas están con tratamiento antirretroviral, carga indetectable y CD4 arriba de 250 a 300, probablemente, no sé, probablemente, pero no lo puedo asegurar, la viruela símica no ocurriría con mayor gravedad que en otros casos, pero tenemos muy pocos casos todavía. Entonces, esto pareciera ser qué es lo que va a ocurrir, pero no lo podemos afirmar ahora. Y efectivamente, creo que a lo mejor la gran diferencia entre VIH y lo que está pasando ahora es que cuando empezó el VIH hubo un silencio absoluto de los gobiernos y o sea, no se quería hablar del tema y no se hizo mucho sobre el tema. En esta ocasión, creo yo que precisamente una de las maneras de luchar contra el estigma y la discriminación es reconocer un hecho y o sea, conversar sobre este hecho de una manera productiva y que produzca acciones que ayuden a las personas o a tomar precauciones o a atender
lo que está ocurriendo. Y efectivamente, como nos indicó Pilar al inicio de su presentación, al principio no se hablaba mucho que eran HCH, fue como hasta las 10, 15 días que se abordó el tema porque se estaba vinculando con algunos eventos masivos en Europa, que probablemente ahí es donde empezó esto, ¿no? Pero lo bueno es que se han hecho, como Javier menciona el retraso que tiene la OMS, pero recuerden que la OMS tiene países que no quieren hablar de orientación sexual, países que no quieren hablar de educación sexual, países que no quieren hablar de gays, trans y de todas estas poblaciones. No es el caso en nuestra región, aquí lo hablamos un poco más fácilmente, pero también la OMS hace recomendaciones para todo el mundo. Nadie ha hablado de vacuna. Las vacunas que existen para monkeypox son algunas que se estaban desarrollando hace bastante tiempo para los países de África donde esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia. Pero en este momento solo está licenciada en algunos países desarrollados y los dueños de estas vacunas están en estos mismos países, ¿verdad? Entonces, soñar con tener vacuna para las poblaciones clave en los países nuestros es todavía un poco prematuro. Y si se logra contener esta infección en la población donde está ocurriendo, pues a lo mejor ya no hablaremos mucho más de esto, pero desconocemos totalmente cómo va a seguir esto. Así que esperemos que las cosas sigan bien. Sí hicimos un montón de énfasis en los temas de proctitis y todo lo demás, porque si ustedes ven las gráficas que Pilar presentó, sí hay una grandísima afectación de áreas con las que se tiene sexo, boca, pene, alrededor del pene, ano, y cuando empiece a ver en mujeres, me imagino que vagina, ¿no? Porque no conozco bien los 3 casos que se han reportado en Europa en mujeres, pero ciertamente las partes del cuerpo con las que se tienen relaciones sexuales son las que parece que son el primer lugar de manifestaciones en esta viruela en países no endémicos y en estas poblaciones. Entonces estamos tratando de mencionar lo que está ocurriendo y de ser proactivos y propositivos para ello y no de negar ni meter la cabeza en la arena. Gracias. Gracias, Rubén. Tenemos la manito levantada de Andrea Bocardi, de ONUCIDA, la oficina para la región andina y Colombia, y había la manito de Flavio Díaz también. Era yo. Ah, no sé ok. por qué aparecía como Flavio y yo, entonces no me identificaba en ninguna parte, digamos. Bueno, primero Adelante, Andrea. A todas y todo, es un gusto. Bueno, solo quería hacerme eco de justamente lo que comentaba Javier, pero quería traerlo un poco a la realidad de la situación de los países andinos, en donde tenemos un flujo migratorio muy importante, por lo cual una población que se encuentra en una situación en la que de pronto no se conoce como portadora de VIH, pero por las situaciones en las que se encuentra de carencia total de acceso a salud, pero más allá de eso también de cubrir las necesidades básicas, surge también la situación de que se está viendo en personas migrantes. Entonces, era ese mi punto al traer la temática de VIH, que justamente poblaciones que no se encuentran con cargas virales suprimidas. Entonces, el tema de ser muy cautos también y ver cómo manejar comunicacionalmente todo el tema de la discriminación interseccional, justamente, ¿no? Migrante, población LGTBIQ, que además de pronto ejerce el trabajo sexual. Entonces, traer y ser muy sensible al momento de comunicar en estos países, en eso estamos trabajando justamente con los grupos de la comunidad para ver cómo articular esos mensajes y que el mensaje en realidad sea ese, ¿verdad? Tratar de alcanzar los servicios de salud para poder detectar inmediatamente, incluso, bueno, posibilidad de que se hagan también la prueba de VIH, ¿no? Al momento también
es una oportunidad para ellos. Pero bueno, era solamente poniéndolo en ese contexto, porque bueno, sabemos que si se encuentran con una carga viral suprimida, tienen el mismo comportamiento, digo, que cualquier otra persona. Entonces, en realidad no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Era solo para aclarar a qué me refería yo cuando traía a las personas con VIH. Gracias. Y gracias por todo, porque realmente es súper claro. Saludos. Muchas gracias, Andrea, por el comentario. No sé si hay algún comentario o pregunta, alguna pregunta adicional para el panel. Recuerden que el video de esta sesión va a estar disponible en el canal de Corresponsales Clave y en el fin de semana vamos a publicar también un resumen de esta sesión en la que también tendrán disponibles las presentaciones que estaban haciendo la consulta por el chat. Si no hay más preguntas, me tocaría agradecer a los ponentes y las ponentes y invitar a todo el mundo a revisar las hojas informativas, tanto que están en la página web de la OPS, las 2 hojas informativas publicadas por Corresponsales Clave también, y hacer un poco de caso o mucho caso al mensaje de Guillermo de ir a las páginas informativas y revisar la información que está disponible, de llamar a las cosas por su nombre. Tal vez quieren hacer algún último mensaje, Rubén, Javier, Guillermo. No, yo creo que lo has dicho perfectamente. Ir, buscar la información y no juzgar. Es decir, transmitir lo que hay que transmitir, llamarlo por su nombre. Creo que las fotos, agradezco a la OPS por haber traído las fotos. Son fotos, como otras, de un asunto médico que hay que verlo. Es bueno verlo para reconocerlo y pronto, ¿no? Seguir aprendiendo un poco más de cómo se va desarrollando todo esto. Pues tal vez sí, lo que mencionan Javier y todos, de llamar las cosas como son y recordar que, vuelvo a repetir que a diferencia de cómo empezamos con el VIH, aquí estamos tratando de llevar la información a los grupos más afectados sin discriminación, ¿verdad? Porque discriminatorio sería que observemos que eso está pasando y que cerremos la boca o que evitemos hablar de la población más afectada y que hagamos un bodoque filosófico donde no mencionemos quién está siendo afectado y que solo lo hablemos en lo abstracto. Entonces aquí, incluso adelantándonos a lo que pueda pasar, ¿verdad? Porque no hemos visto muchos informes que hablen de trabajadores o trabajadoras sexuales. Hay algunos pocos casos en personal de salud. No he leído de trans, pero no sé, o sea, se ha manejado esto también un poco con cautela por el tema de estigma y discriminación, pero estamos muy atentos para ver qué información va saliendo para poder dar las recomendaciones del caso. El COVID nos enseñó que nada de esto es fijo y que toda la información sobre estos brotes va modificándose y la ciencia nos va enseñando cosas nuevas y que cosas que tomábamos como verdades al inicio pueden ya no serlo tanto más adelante. Tal vez solo eso querría decir y saludarlos a todos y decirles que tendremos otra reunión parecida a esta el 7 de julio. Lo circularemos por las redes a las que ustedes pertenecen. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rubén. Agradecerles a Rubén, a Hortensia, a Pilar, a Guillermo, por supuesto, por sumarse a la iniciativa y este webinario. Como bien dice Rubén, el silencio nos perjudica, pero también pensemos que sabemos poco, pero hay una demografía detrás de cualquier tema de salud. Entonces, quienes más acceden, por ejemplo, en Estados Unidos, con ese raro sistema sanitario que tienen, quienes más acceden a un diagnóstico y que eso se transforma en un reporte a la CDC, por ejemplo, es una demografía de personas. Pero por ahí, en la red sexual, ha habido otra demografía. Entonces, quizás haya también, no es para asustar a nadie, pero también haya también una epidemia que va por otro canal o por otra ruta, que es la gente que normalmente no tiene acceso a los centros de salud en tiempo y forma. Como bien decía Rubén,
personas trans, trabajadoras sexuales, etc. Ojalá que no, pero es una posibilidad siempre el acceso, las barreras estructurales para el acceso a un diagnóstico oportuno y tratamiento de cualquier ITS, del VIH y lo que sea, son importantes. Así que gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Que pasen una buena tarde. Seguimos en comunicación. Gracias.